Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez, quien todos los días de lunes a esta hora aproximadamente a 5 de la tarde está transmitiendo su programa Memorias de Aragua. Este es un programa que transmito con el objeto de resaltar hechos de trascendencia en nuestro estado de Aragua. Y por eso el tema de hoy, que se trata de la fundación de 4 pueblos importantes: La Victoria, Turmero, Caguas y San Mateo. Y acudo para hacer este programa obviamente a las redes sociales, pero fundamentalmente a los escritores, a los cronistas en algunos casos. En esta oportunidad consulté con los libros de Olman Botello, cronista de Maracay, Germán Fleitas Núñez, que es el cronista de La Victoria, y Manuel, tengo problemas con Facebook, no sé las razones que puedan ser en este caso, y ya les comentaba antes y repito que bueno, para hacer este tema, para abordar este tema, la fundación de los pueblos de Aragua, acudo a las redes y a los libros y a los cronistas, en este caso el cronista Orman Botello, Germán Fleitas Núñez, Manuel Barroso Alfaro, que no es cronista pero ha escrito libros muy importantes para el estado de Aragua, un investigador, y Lucas Guillermo Castillo, una persona inminente para mí, uno de los mejores escritores, investigadores, historiadores que tenemos en nuestro estado de Aragua. Bueno, para hablar primero, tengo que decirles los hechos previos que se sucedieron con respecto a la fundación de estos pueblos. Fíjense ustedes que por reales órdenes del rey Felipe II, o Felipe III, mejor dicho, porque era Felipe II en Portugal y Felipe III en España, en 1619, donde ordenaba la fundación de los pueblos a las autoridades civiles y eclesiásticas de Caracas, que era la sede principal. Y en este momento el Papa era el Papa Pío V. Entonces dice esta orden: funden pueblos y pónganles iglesias. Funden pueblos y pónganles iglesias. Era la orden. Entonces el gobernador de Caracas, Francisco de la O. Berríos, y el obispo Fray Gonzalo de Angulo, entonces procedieron en Caracas, ordenó la fundación de los pueblos y que los encomenderos y los caciques, daba la orden de la O. Berríos, que era el gobernador de Caracas, y donde los encomenderos ya sabíamos que no estaban muy de acuerdo. Entonces Berríos, habiendo hecho esa inspección preliminar sobre el terreno, vino aquí a la casa de los Villegas en Turmero, y entonces bueno, ordenó precisamente la población, la fundación de estos pueblos. El gobernador designó a su teniente de gobernación, un hombre de confianza, que aparte de eso era una persona importante en la capital. Pedro Gutiérrez de Lugo se llamaba el juez poblador, y el obispo nombró al padre Gabriel para esta importante tarea. Ambos estaban listos, se vinieron hacia el estado de Aragua, y en estos lugares ya estaban formados pues algunos núcleos indígenas, que eran los que habitaban esta población, esas tierras. Los indígenas, según el mandato, bueno, requerían la enseñanza de la lengua española y la religión católica. Y los personajes que van el camino, ya les decía, porque tengo fallas, sigo con las fallas en Facebook, ya les decía que Francisco de la O. Berrío y Fray González de Angulo nombran a Pedro Gutiérrez de Lugo y a Gabriel de Mendoza para que viniera a esta importante misión, enviados lógicamente, ordenados por el rey Felipe III y obviamente con la venia del Papa Pío V. Y llegan a La Victoria, fue el primero en fundarse de estos 4 pueblos. Era un pueblo, la fundación era un pueblo de doctrina, como ya nos damos cuenta, no aparecían fundadores, sino era por la que se hacían. Y se llamó Nuestra Señora de la Victoria en homenaje a aquella batalla, el triunfo de los cristianos sobre los turcos que se sucedió en el pasado. Y fue el 18 de noviembre de 1620 cuando se creó el pueblo de la Victoria. El lugar escogido fue el rincón de Tucuba, desde Guaracarima hasta La Curía. Guaracarima, usted sabe que queda en las vías.
Y entonces lo que se trataba de darle justamente una partida de nacimiento. Entonces el lugar escogido por ellos se hizo de mutuo acuerdo. Y entonces la iglesia ya había seleccionado un nombre, que es el nombre de Nuestra Señora de Santa Inés, para darle el nombre a la iglesia, y fue ese 18 de noviembre de 1620. Desde Guaracarima hasta La Curía eran los límites. Fleitas Núñez indudablemente siempre duda, y con mucha razón lo hacen los historiadores, porque parece ser que anteriormente ya existían los pueblos, pero no habían sido conformados legalmente. El sitio de la Victoria existía, según dicen, para 1572, pero algunos dicen que fue fundado en 1593 por Francisco de Loreto. Era una aldea aborigen, pues lo que existía en ese momento. Algunos fue el original y otra iglesia que fue construida en 1808. O sea, esto sucede también en otros pueblos, hay como 2 iglesias. Un saludo para José Palmar, que nos está sintonizando con todas estas intervenciones por Facebook. Entonces, el padre Gabriel de Mendoza le dedica esta iglesia a Santa Inés. Era un nombre de su madre, y también 13 años que había muerto sacrificada. Bueno, se reparten las tierras a los encomenderos, a los indios, se ordena la construcción, como ya vamos a ver, de la iglesia, de la casa parroquial, indudablemente de la sacristía, para que esto funcionara bien, ¿no? Entonces, bueno, se reparten las tierras. Después esas tierras siempre van a ser de los encomenderos, porque se las arrebataban a los indios, ¿no? Bueno, en estas festividades de la Victoria, bueno, se han propuesto muchas cosas importantes, que también se han propuesto para Turmero y seguramente en otros municipios, que es que se declare como basílica menor y crear un museo diocesano. Todas estas cosas son importantes. De tal manera que en la Victoria, con el nombre de Santa Inés, después Nuestra Señora del Rosario, que es la misma Virgen de Guadalupe, la española, y luego fue la Virgen de Guadalupe, la mexicana, se construye la iglesia que hoy en día es la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de la Victoria, que nació justamente el 18 de noviembre de 1620. Bueno, de allí las personas, los responsables de la fundación de los pueblos, que es Pedro Gutiérrez de Lugo y Gabriel de Mendoza, llegan a Turmero. Lo que extraña es que llegaron muchos días después, o sea, para el día 10, puede haber sido el día 17, 18, 19 de noviembre, pero se supone que antes pasaron por San Mateo y en Cagua y dejaron más o menos conversado lo que ellos venían a hacer, lo que era el pueblo más lejano de los 4. Entonces, bueno, ellos llegan a Vilela, que ustedes saben que este capitán Juan Martínez de Vilela es el dueño de lo que fue luego la casona de Villegas. Y bueno, ahí hacen los preparativos y se reúnen precisamente, escogen el sitio, que el sitio seleccionado tiene que haber sido equidistante de los cultivos que habían tanto en Villegas, la zona de Guanarito hoy en día, y la zona de Guayabita, y entonces lo escogen allí en el sitio justamente que después fue la Plaza de la Alameda. Y la población indígena era bastante grande aquí en Turmero, eran los meregotos. El lugar era estratégico, el lugar escogido. Los indígenas eran muy aguerridos y celosos de su territorio y lo defendieron, como ya van a ver próximamente. Entonces, que le iban a dar, los encomenderos sabían que le iban a dar muchos privilegios a los indígenas con la fundación de estos pueblos, y por eso se opusieron a la calladita, pero ya sabían lo que tenían su plan preparado. Se negaron a la construcción de la iglesia en todos estos 4 sitios. Prácticamente hicieron un sabotaje, pues, a las autoridades. Ya esto lo hablaremos un poquito más adelante. Turmero también ha tenido 2 iglesias, la original, que es una iglesia pobre, de bajareque, la parte del techo era de caña amarga, lo que llamaban antes, y bueno, y la actual iglesia, que data hace 229 años, que es la que todos conocemos hoy en día. Eso fue más o menos la creación de el 27 de noviembre de 1620. Ya justamente esta semana todos estos pueblos están celebrando los 400 años. Después de Nuestra Señora de Rosario de Cagua, van a Cagua, que después la iglesia, ustedes saben que está como iglesia de San José de Cagua.
ya se supone que habían estado allí antes. eh, se delegó se agregó las que eran las tierras de la encomienda de García González de Silva, y la fecha de la fundación fue el 29 de noviembre, de 1620. Dicen que originalmente se fundió en el sitio denominado Cagua la Vieja, a orilla de la quebrada de Caracol, Tamborón, al noreste de Casupito. Ese era el sitio que había sido, pero después se dieron cuenta que era un poco complicado. Viene dado por los golpes, el Cerro del Empalado viene dado por los golpes, por los palazos que le daban como castigo a los indígenas. Esa es de ahí donde viene el nombre de Empalado, y las luchas fueron feroces con estos indígenas. Y yo tengo que repetirlo, de que había pocos habitantes indígenas en esa oportunidad, y se mudaron de donde habían sido originalmente, allá de las zonas seleccionadas, que era en Tamborón, se mudaron hacia el centro, cerca del río que pasa por ahí entre los límites de Turmero con Cagua. Antes se llamaba la iglesia en honor a la Virgen del Rosario de Cagua, y se cambió luego como iglesia de San José. Un saludo para Elizabeth Rodríguez y José Palmar, Lara, que nos están sintonizando por Facebook. Bueno, entonces, de allí pues esas luchas feroces, algunos le siguen diciendo Cagua la Vieja, pero justamente Cagua, que fue fundada precisamente el 20, agregado al pueblo de San Mateo, que fue fundado el 30 de noviembre de 1620, aunque el acta diga que ya el pueblo existía, y así lo dice también el acta de Turmero. Bueno, le agregaron las encomiendas que tenía Tomás de Aguirre. Antonio de Bolívar era uno de los encomenderos, bisabuelo de Simón Bolívar el Libertador, y Pedro Sánchez Borrego era otro de los encomenderos que existían allí en San Mateo. Les pidieron lo mismo que les pidieron a los demás: iglesia, sacristía, cementerio y casa del cura, y le daban 2 meses para la construcción. El cura párroco en ese momento era Fray Francisco de Trejo. Y recordemos, San Mateo, que en 1709, unos años después, fue la aparición de la Virgen de Belén, que es la patrona del estado de Aragua, y se le aparece al indio Tomás José Purino. Lo que quiere decir pues que San Mateo es un pueblo de esta tradición indígena también. Siempre se ha dicho, y es muy lógico, que Simón Bolívar nació en San Mateo. Y esto lo dicen porque ustedes saben que los Bolívar tenían su casa ahí en San Mateo, su hacienda. Pero en el caso dice que nació en Caracas, porque era la provincia de Caracas, no existía la provincia de Aragua. Y San Mateo era uno de esos cantones que existían, ¿no? Y pertenecía a la provincia de Caracas. Es probable que Simón Bolívar haya nacido en San Mateo, en la provincia de Caracas. Eso lo atestiguan algunos, pero claro, Simón Bolívar nació en Caracas. Para los sanmatianos y mucha gente nació en San Mateo. Ese será un tema a lo mejor en un futuro. Bueno, ellos fundaron estos 4 pueblos, pero ahí no acabó la cuestión. Esto siguió con problemas. Entonces los encomenderos reaccionaron en contra, no estuvieron de acuerdo, se opusieron a esa fundación. Y el obispo defendía y amparaba a los indígenas, y ellos no los querían. El lema era todos contra el obispo, importantísimo. Entonces, domicilio los indígenas. Sí, el padre Angulo, el obispo Angulo, tiene una visión diferente. Como tuvo que ausentarse en este tiempo, porque tuvo que ir a Santo Domingo, a este concilio provincial que él presidió, entonces estos aprovecharon los encomenderos para alzarse aquí en Aragua. Y el obispo Angulo los defendía a capa y espada a los indígenas, y dijo incluso que evitaran los encarcelamientos de la sociedad civil y religiosa, y además la gente no podría ni acercárseles, pero eran considerados como unos leprosos. Les repito, en 1622, Fray González de Lugo, antes de darse cuenta de que los encomenderos se hacían los desconocidos de esta situación, y que no querían fundar los pueblos, bueno, él los amenaza fuertemente con esta resolución, este mandamiento que se leyó en todas las iglesias, donde los declaraba que darle lo que llaman la excomunión mayor, lo que quería decir que estarían fuera de toda actividad religiosa, eclesiástica, civil
y eran condenados pues, por la sociedad en general. De inmediato los encomenderos iniciaron la construcción de las iglesias, unas pobres iglesias por lo demás, como ya les dije, hechas de bajareques y todas estas cosas, ¿no? Esto fue una lucha que continuó en el tiempo, los encomenderos y los obispos, los poderosos versus la iglesia, y los encomenderos vejaban, azotaban, oprimían a los indígenas, eran explotados, esclavizados, incluso los propios gobernadores eran los cómplices de esta situación. Y en 1647, 27 años después, en 1620, el obispo Tovar, que ya había sustituido al anterior, los acusó. Además se percató del estado de los templos y en algunos casos ordenó la remodelación y la construcción de nuevos templos. Bueno, esta es la historia de la fundación de estos 4 pueblos de Aragua, que fueron los de La Victoria, Turmero, Cagua y San Mateo. Le doy el agradecimiento por haberme escuchado, les agradezco sus comentarios. La próxima semana, si